Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Oportunidad. Todas las cosas que ocurren a diario en la vida de las personas pueden verse como oportunidades. Así también, las cosas que ocurren en nuestra vida de la fe, ¿no son todas ellas grandes oportunidades de acumular bendiciones? ¿Acaso no hay oportunidades de ser bendecidos, de servir a los demás y de recibir la salvación en cada situación que se nos presenta? Sin embargo, a menudo vemos a la gente dejar pasar la oportunidad que se les ha presentado. Así como le sucede a la gente del mundo, también nos puede ocurrir a nosotros en nuestra vida de la fe. Cuando surge una oportunidad, ¿qué debemos hacer? Debemos aprovecharla. Todos los días se nos presentan innumerables oportunidades, pero si no las aprovechamos, estas situaciones quedarán como acontecimientos triviales que pasan en vano. Por eso, cuando surge una oportunidad, debemos aprovecharla. El caso es que se nos presentan muchas oportunidades en nuestra vida de la fe. En esta época en la que vivimos, ¿acaso no es la época del Espíritu Santo? En esta época del Espíritu Santo, Dios ha venido como el Espíritu y la esposa. Ellos nos están dando muchas oportunidades de recibir bendiciones. Sin embargo, hay mucha gente a nuestro alrededor que deja pasar estas oportunidades, ocupándose solo de su vida cotidiana. ¿Y nosotros no estaremos dejando que esas oportunidades pasen de largo? Tengamos un momento para reflexionar sobre este asunto. Si pensamos en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, cada día había muchas personas que se cruzaban con Él. Al encontrarse con Él, algunos solo fueron curados de sus enfermedades físicas. Otros aprovecharon la oportunidad de recibir la salvación. Y también hubo quienes solo miraban los milagros que Él hacía. ¿A qué dijo Jesús que había venido a la tierra? Aunque Él dijo, he venido a buscar y a salvar a los perdidos, muchos dejaron pasar la oportunidad de la salvación. Había muchas personas que solo seguían a Jesús por curiosidad, pensando, a ver qué obra maravillosa hace hoy. Cuando Jesús alimentó a 5000 personas con 5 panecillos de cebada y 2 pececillos, y aún quedaron 12 cestas llenas de lo que había sobrado, los que presenciaron este milagro pensaron, pongamos a Jesús por rey. Solo querían que Jesús fuera su rey en este mundo porque Él podía darles lo necesario para la vida física. Entonces, hoy es el santo día de reposo en que podemos recibir las bendiciones que Dios derrama sobre toda la humanidad, ¿no es cierto? ¿No es esto también una oportunidad? Sin embargo, los que no se dan cuenta de esta oportunidad para recibir bendiciones, la dejarán pasar. Hoy, nuestra amada familia de Sion está aquí aferrándose a esta oportunidad. No debemos perder ninguna de las numerosas oportunidades que Dios nos da para nuestra salvación. Entonces, hace 2000 años, hubo muchas personas que conocieron a Jesús, pero la mayoría de ellas no pudo obtener nada de Él. Fijándonos en lo ocurrido en ese entonces, nosotros, que vivimos en la última época, la del Espíritu Santo, en que Madre Celestial está con nosotros en persona, necesitamos evaluarnos concienzudamente. ¿Cuántas oportunidades de ser bendecidos estamos dejando pasar? ¿Estamos perdiendo la oportunidad de la salvación? ¿Cuántas estamos aprovechando? Tengamos un tiempo para reflexionar sobre este asunto. Volvamos la vista a 2000 años atrás. Al encontrarse con Jesús, hubo quienes fueron curados solo de sus enfermedades físicas. Otros recibieron la oportunidad de ser salvos y otros solo contemplaron los milagros que hacía. De esos 3 tipos de personas, ¿como quiénes debemos ser? Vayamos a Mateo capítulo 8 para ver el caso de alguien que, entre las muchas personas que se encontraron con Jesús, pudo reconocerlo correctamente y recibirlo y fue bendecido. Él aprovechó bien la oportunidad que se le había presentado. En Mateo capítulo 8, versículo 5, está escrito: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo:
Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Es decir, ¿cómo podría importunar al santo Dios pidiéndole que venga a casa de este pecador? Con solo decir una palabra bastará. Y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Sigamos con el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión comprendió correctamente quién era Jesús. En la época de la iglesia primitiva, mientras Jesús hacía su ministerio, muchos tuvieron la oportunidad de conocerle. Las personas que lo conocieron recibieron una oportunidad única en la vida, que tal vez no vuelva a ocurrir en toda la historia del universo. Pero hubo muchos que, lamentablemente, dejaron pasar esta oportunidad y no pudieron recibir la gracia de la salvación. Sin embargo, el centurión fue diferente. Al encontrarse con Jesús, demostró una fe perfecta y por ella recibió la gracia de que su criado fuera sanado. Hubo personas que fueron sanadas de su enfermedad física, personas que obtuvieron la salvación, personas que solo miraban los milagros. Podemos ver en la Biblia que hubo muchas personas insensatas que no echaron mano de la gracia de la salvación a pesar de que recibieron multitud de oportunidades. Hoy en día, nosotros, ¿no estaremos haciendo lo mismo que esas personas? ¿No estaremos considerando todas las cosas como nuestra rutina diaria sin darles importancia? ¿Nos estamos aferrando a todas las bendiciones que Dios nos permite? Jacob soportó el dolor de que su muslo se descoyuntara para recibir la bendición, diciendo, Señor, no te dejaré ir si no me bendices. Bendíceme. Luchó toda la noche en el vado de Jaboc para no dejar pasar esa oportunidad. Esa fe como la de Jacob. Aunque es algo que ocurrió hace mucho, en la época del Antiguo Testamento, Dios lo dejó escrito como una enseñanza para los que vivimos en esta época, ¿no es cierto? Ya que todas las historias del pasado están escritas como ejemplos para nosotros, hoy, teniendo esto en cuenta, veamos las palabras de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. También esta mujer tuvo esta oportunidad única en la vida de encontrarse con Jesús. Aquí vemos otro ejemplo de alguien que recibió la gracia de la salvación entre las muchas personas que se encontraron con Jesús. Veamos el versículo 21 una vez más, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer no era la única persona que sufría de flujo de sangre en los días de Jesús. Pero aunque había muchas, no todas aprovecharon la oportunidad de recibir su gracia. Si lo hubieran hecho, cada una se mencionaría en la Biblia. Así también, en esta época, son muchas las personas que vienen a Sion como el pueblo de Dios. Estamos recibiendo oportunidades todos los días de recibir la bendición de Dios y de acumular premios en el reino de los cielos. Sin embargo, ¿no estaremos perdiendo muchas oportunidades dejándolas pasar descuidadamente? Nunca debemos perder ninguna oportunidad. La mujer enferma de flujo de sangre fue sanada,
e incluso recibió las palabras de gracia de Jesús: «Ten ánimo, hija, has recibido la salvación». Su encuentro con Jesús estuvo verdaderamente lleno de gracia. ¿Y el centurión? Él también hizo muy bien al encontrarse con Jesús. Nosotros también debemos ser como ellos. Estas personas no se encontraron con Jesús así, sin más. ¿Qué había en el corazón de todos ellos? Todos tenían fe en Jesucristo. Hoy en día, si no nos acercamos al Espíritu y la esposa teniendo la fe correcta, aunque nos encontremos con Cristo y toquemos el borde de su manto, no podremos ser sanados de nuestras enfermedades. Los que tienen fe en el Salvador de cada época, en la época del Padre, los que tenían fe en Dios Jehová, en la época del Hijo, los que tenían fe en Jesucristo, y en la época del Espíritu Santo, los que tienen la fe correcta en el Espíritu y la esposa y vienen a ellos, ¿no son estos los que están aprovechando las oportunidades que han recibido? En la época de la Iglesia primitiva, Jesús llamó a sus discípulos a fin de concederles una oportunidad. Vayamos a Mateo capítulo 4. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Aquí, ¿cómo hicieron Pedro, Juan y Jacobo? Cuando Jesús les concedió la oportunidad de participar en la grandiosa obra para el reino de los cielos, diciendo: «Seguidme», no hubo ninguno que dijera: «Es que ahora no puedo, estoy muy ocupado», y dejara pasar la oportunidad. Todos aprovecharon la oportunidad en cuanto se les presentó. Supongamos que Pedro no hubiera seguido a Jesús en el momento en que fue llamado por él. ¿Acaso la gente recordaría el nombre del apóstol Pedro a día de hoy? ¿Recordarían el nombre de Juan o el nombre de Jacobo? Ellos no solo recibieron la gracia de la salvación mientras estaban en esta tierra, también recibieron de Dios la mejor oportunidad posible, la oportunidad de participar en la obra mediante la cual pueden ser enormemente bendecidos. Entonces, ¿Dios dio esta gracia solo a Pedro, Juan y Jacobo? ¿Y no la dio a los que vivimos en estos días? Dios ya está llamando a todos los hijos de Sión. Veamos Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Dios llamó a Pedro diciendo: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Llamó a Andrés diciendo: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Llamó a Juan diciendo: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Y llamó a Jacobo diciendo: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Ahora Dios nos llama a nosotros diciendo: «Sígueme, te daré el poder para hacer discípulos en todas las naciones, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Dios nos prometió: «Ya que tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, cuando te encargo esta obra, también te doy el poder de cumplirla». Hoy en día, los que vivimos en esta última época del Espíritu Santo, envidiamos a Pedro y también envidiamos al apóstol Pablo. Pensamos: «¿Cómo me gustaría haber vivido en el tiempo de Jesús
y haber sido su discípulo como ellos. Qué bueno hubiera sido oír directamente las enseñanzas dichas por Jesús y muchas cosas así. Sin embargo, aunque Jesús venga en esta época y nos dé su palabra personalmente, si uno no lo valora ni le da importancia, será igual que los judíos, fariseos y escribas de hace 2000 años que, aunque oyeron sus palabras, las consideraron como algo corriente y dejaron pasar esa oportunidad. Jesús, que llamó a Pedro hace 2000 años, ¿acaso no nos está llamando ahora a nosotros con esa mismísima voz? Todos los hijos de Sión debemos tener el mismo corazón de responder amén y no dejar pasar esta oportunidad. Dios nos ha dado este tiempo de oportunidad para recibir la enorme bendición de poder ir al reino de los cielos, ¿no es cierto? En Lucas capítulo 19 y en Mateo capítulo 25 está escrito: Señor, he ganado 10 talentos, he ganado 10 minas. Para darnos esta clase de bendiciones a todos los hijos de Sión, Dios nos ha concedido la oportunidad de acumular bendiciones en este momento. Pero estas bendiciones, este tiempo de oportunidad para recibirlas, no durarán para siempre. En algún momento, la puerta del reino de los cielos se cerrará. Hasta ese entonces está abierta. Quien quiera puede entrar por ella. No debemos pensar si estaba abierta ayer, hoy también lo estará. Aunque pase un año, también seguirá abierta. Si oímos a Dios llamándonos hoy, debemos tomar esa oportunidad hoy mismo. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, todas las cosas que Dios ha creado son oportunidades que ha dejado preparadas para que podamos ser bendecidos. ¿No les parece que realmente es así? Cuando ven pasar a una persona, no la dejen ir sin más mientras se preguntan, ¿esa persona me escuchará? Vayan a por esa oportunidad. A través de esa persona, tal vez Dios abra la puerta para que muchas otras reciban su gracia. Por eso, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros vecinos que están a nuestro lado, empezando por aquí, pensemos bien en esto. ¿No estaré llevando mi vida de la fe, dejando pasar la oportunidad, aunque he sido llamado por Dios? ¿O vivo aferrándome a cada oportunidad? Pensemos en ello una vez más. Padre y madre nos dicen: hoy os voy a hacer pescadores de hombres, así que id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado, toda la verdad del nuevo pacto. Los que obedecen estas palabras son benditos. Ellos son los que aprovechan la oportunidad en cuanto Dios los llama, respondiendo amén, ¿verdad? Lo importante no es lo que uno sabe, es poner en práctica lo que sabe. No es esto lo que siempre recalca nuestra madre. Lo importante es la práctica. Espero que todos nosotros seamos como Pedro, Juan y Jacobo, que pusieron en práctica las palabras de Dios diligentemente y recibieron de Dios mucho amor y grandes bendiciones. Veamos Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Nuestro Evangelio fue creado por Dios para que llegara a ser así. Dios lo estableció de modo que sucediera de esta manera. El Evangelio que fue creado así, ¿no es el Evangelio del nuevo pacto que ahora guardamos? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras.
Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré la ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. De aquí, las palabras que sin falta debemos recordar son que nuestra voz, el mensaje del Evangelio que anunciamos, se difundirá ¿hasta dónde? Por toda la tierra. Y las palabras del Evangelio está escrito que llegarán hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los demás a tener fe? Está escrito que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo debe ser nuestro fundamento. Esto es lo que no debemos dejar de anunciar y enseñar. Dios nos ha dado una oportunidad de recibir esta misión a todos nosotros. Los que aprovechan al máximo esta oportunidad de recibir tal misión, ¿acaso no son como el que recibió 5 talentos en la parábola de Mateo, capítulo 25? Y en el Evangelio de Lucas, con el mismo significado, son representados como el que ganó 10 minas y el que ganó 5 minas. Nunca debemos perder esta gloriosa oportunidad del reino de los cielos. En el pasado, en los días de Josué, todo el pueblo de Israel gritó al unísono hacia Jericó, teniendo un mismo corazón y un mismo propósito. Del mismo modo, en esta época, todos los hijos de Sión debemos gritar a la vez. Dios desea que sus hijos estemos despiertos. Si Dios mismo lo hiciera, la predicación en Samaria y hasta lo último de la tierra se cumpliría. No en un día, ni en una hora, sino incluso en un minuto. Dios nos ha dado la oportunidad de realizar esta obra, aunque Él mismo puede llevarla a cabo. Hagámosla. Bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la obra que debemos hacer los que vivimos en esta época. Cuando Dios llamó a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo para la misión, Él les preguntó, ¿serás un evangelista que lleva a cabo mi evangelio? Entonces todos ellos le siguieron inmediatamente, sin vacilar. Mostraron su afirmativa con obras. Hoy en día, tal como está escrito en Mateo capítulo 28, Dios nos ha encargado que prediquemos este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, enseñándoles que guarden todo lo que Él nos ha mandado. Estas son las palabras que nos han sido dadas a los que vivimos en esta época. Desde luego, los apóstoles también predicaron fervientemente, y hubo personas, como el apóstol Pablo, que hicieron un excelente trabajo dando testimonio del Salvador de esa época. Pero los que vivimos en esta época, de ningún modo podemos dejar pasar esta oportunidad que se nos ha dado. Si no la aprovechamos, todos los esfuerzos de los santos que fueron antes de nosotros quedarán en vano. Debemos esforzarnos al máximo. En una carrera de relevos de 400 metros, la clasificación final realmente depende del último corredor, ¿verdad? Aunque los corredores anteriores hayan ido a la cabeza a lo largo de toda la carrera, si el último corredor llega al último, todo el equipo quedará en último lugar. Dios planeó este evangelio de tal modo que solo puede completarse a través de nosotros. Así que los que vivimos en esta época debemos ser los profetas que tengan más pasión que cualquier otro. Ya que se nos ha dado esta oportunidad, no la desperdiciemos. Nuestro Padre Celestial vino a esta tierra personalmente y nuestra Madre Celestial está con nosotros en persona, a fin de que nosotros, sus hijos, podamos tener la oportunidad de recibir su gracia, sus bendiciones y la salvación. No debemos pensar, esta oportunidad solo es una palabra escrita que no tiene nada que ver con mi vida real. Así como Dios llamó a Pedro, ahora nos ha llamado a todos nosotros, así que tengamos el corazón de responder amén. Si Dios nos dice, os haré pescadores de hombres, nosotros también debemos seguirlo diciendo amén.
Seamos los hijos de Sión que se esfuerzan por proclamar la gloria de padre y madre a Samaria y hasta lo último de la tierra. Les ruego a todos que sean los hermosos hijos de Sión en esta época, aferrándose a las oportunidades que han recibido, así como hicieron el centurión y la mujer enferma de flujo de sangre. Con estas palabras quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.